Chocolate Bíblico, un programa pensado en ti y en tus inquietudes espirituales que te invita a degustar la reflexión bíblica para recordar en qué consiste el amor de Dios y su interés en los seres humanos. En la conducción de la doctora en teología Silvia Scholtus y la licenciada en teología Mari Bejar e invitados especiales. Chocolate Bíblico. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Chocolate Bíblico. Quien les habla es Silvia Scholtus y Mari Bejar. Muy bien, queremos decirles que tenemos muchos chocolates para repartir y algunas cosas que nos gustaría que podamos interactuar juntos. Por eso Mari nos va a decir un poquitito cómo comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través de la radio FM 92.9, Nuevo Tiempo Libertador, teléfono para llamadas, mensajes o textos de WhatsApp en el 343-456-8530. Lo repito otra vez, 343-456-8530. Hay que tener disponibles el papel y la lapicera, porque no solo para anotar cómo comunicarse con nosotros, sino también para enseguida escribirnos algún mensajito orientador. Cualquier sugerencia, pregunta o cualquier comentario de acuerdo a los temas como lo vamos compartiendo. O también pueden hacerlo a través de Facebook. Mira, ahora que todo el mundo, o la mayoría al menos, tiene su perfil, también nuestra radio lo tiene en facebook.com/Nuevo Tiempo Libertador. Muy bien, Mari. ¿Y hoy qué tenemos para compartir? Tenemos un tema interesante. ¿Qué es reflexionar? ¿Cómo se reflexiona? Bueno, todo lo que tiene que ver con la reflexión. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del tema de la reflexión? Porque sabemos que la Biblia, al igual que como está muy de moda las reflexiones provenientes del Oriente, también es algo que nos viene del Oriente. Sí, aunque muchas veces se lo interpreta como algo muy occidental, pero en realidad es del Oriente. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la reflexión. Así que vamos primero a un corte musical y enseguida volvemos. Dios, mi Dios, clamo a ti, mi necesidad es real. Junto a ti no hay temor, no hay dudas ya. Tu bondad me pone en pie, tu amor siempre me lleva a ti. Alzaré mi voz al Creador de las montañas sin igual. Alzaré mi voz al que calma al rugiente y fiero mar. Alzaré mi voz al que sana el dolor dentro de mí. Alzaré mi Dios, cantaré de tu piedad por mí. Dios, aquí traigo a ti mi alma infiel, pues tu bondad me pone en pie, tu amor siempre me lleva a ti. Alzaré mi voz al Creador de las montañas sin igual. Alzaré mi voz al que calma al rugiente y fiero mar. Alzaré mi voz al que sana el dolor dentro de
alzaré mi voz al creador de las montañas sin igual. Alzaré mi voz al que calma al rugiente fiero mar. Alzaré mi voz al que sana el dolor dentro de mí. Alzaré mi voz, mi Lord, a ti. Alzaré mi voz, mi Lord, a ti. Alzaré mi voz, mi Lord, a ti. A ti. Reflexión y chocolate. Una buena combinación. Chocolate bíblico. Estamos aquí después de esta primera pausa, ahora sí, de lleno, con el tema de estas charlas que tenemos en esta oportunidad. Reflexión. ¿Qué es reflexión? ¿Cómo Bueno, podríamos definir la reflexión? Muchas veces se hace mención a la reflexión como algo que surge, es una necesidad, pero después de que uno se ha equivocado. Hay que reflexionar sobre algo. Tenés que pensar, tenés que saber, tenés que meditarlo, tenés que analizarlo. O sea, Tal surgen cual, tantos tal cual. sinónimos que a veces son sinónimos y otras veces no son sinónimos, pero en el intento de hacerle comprender a la persona de que debe esperar, pensar, analizar, porque hay una decisión de por medio, ¿no? Y en esto tiene que ver mucho también con, por ahí, hacer un stop, una parada, un Exacto. alto en la vida cotidiana para decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Exacto. Tiene que ver con eso. Y algunos, en vez de usar la palabra reflexionar, utilizan la palabra meditar, porque a veces se Exacto. asocia mucho con las cuestiones religiosas. Exactamente. Que no va una cosa en contra de la otra, sino es que es un impas para decir, bueno, voy a pensar las cosas mejor, considerar el asunto, lo voy a estudiar un poquito más y bueno, en base a eso nosotros tomamos una decisión y supuestamente actuaríamos en consecuencia. Exacto. Lo que cotidianamente y en muchas maneras surge como el resultado de una equivocación, en realidad tendría que ser algo cotidiano en nosotros de parar, no digo una vez, varias veces si fuera necesario en el día, porque en realidad estamos en continuo hacer. Sí, y a veces Vivimos en un mundo, la acción nos demanda que pensemos bien lo que vamos a hacer. Exacto, y a veces no nos tomamos, si estamos tan apurados, estamos tan llenos de cosas, que no nos tomamos esos minutos que nos podrían ayudar para poder desenvolvernos mejor, tomar mejores decisiones más acertadas, más oportunas, ¿no? Tal cual. Pero entonces, la idea es que Reflexionar entonces es, sí, reflexionar entonces es pensar las cosas Ajá. mejor antes de hacer. como diría alguien en criollo, pensemos 2 veces antes de decir algo o de tomar una decisión. Tal cual. Pero algo interesante, Mari. Ujú. Yo he notado, por ejemplo, que está muy de moda ahora, bueno, que nos paremos con toda esta cuestión del estrés para que no nos estresemos Ajá. tanto, que nos tomemos un tiempito para bajar Que cambiemos de los actividad. niveles, ¿no es cierto? Ujú. Y entonces que nos tomemos el tiempo para ponernos a pensar en cosas Ujú. que nos hagan bien, etcétera. Y entre todo esto hay muchas ideas de cómo hacerlo. Tenemos desde el área de la psicología, del área de la religión, Exacto. distintas religiones que tienen sus propuestas de cómo. Ciertas actividades físicas que se van asociando con las otras áreas. Pero nosotros nos gusta, dijimos que esto es chocolate bíblico, así que nos gusta verlo desde el punto de vista de la Biblia. Y como dijimos al iniciar, la Biblia también es un libro que viene de una zona que algunos, aunque a muchos lo asociamos con Occidente, en realidad viene de una zona del Oriente. Allí lo solemos asociar con lugares donde la gente tiene conceptos de sabiduría, la sabiduría oriental y todo ese tipo donde de cosas, no dan ¿no? 2 pasos, sino van de a uno en uno, ¿no? Tal cual. Nada que ver con nosotros. Así que vamos a ver qué consejos tiene la Biblia para nosotros, porque esa es la perspectiva que nosotros le queremos dar aquí en este programa. Exactamente. Podríamos hablar de otras, pero en este momento nos vamos a dedicar a la Biblia. Exactamente.
¿Qué propuesta nos hace la Biblia? Vamos a empezar diciéndole a nuestros oyentes que la Biblia tiene 3 miradas que nos propone que tenemos que hacer al momento en que nos detenemos a pensar para reflexionar. Bien. La primera es una mirada introspectiva. La Biblia, a través de los profetas, o mejor dicho, Dios a través de los profetas, Jesús mismo cuando anduvo aquí en la tierra, nos dio algunos consejitos. Podemos leer algunos pasajes, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Mari? Sí. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, Jesús nos llama que tengamos cuidado, porque si nosotros vamos tan rápido y tomamos las ideas de otro muy rápidamente, a veces podemos ser engañados. Eso lo encontramos mayormente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. También Marcos, el capítulo 13, que está relacionado, nos dice que tengamos cuidado, la forma con la velocidad, a veces que actuamos con la velocidad que tomamos las ideas de otros, porque entonces podemos tener dificultades. Me gusta el pasaje de Marcos cuando dice estén alertas. Cuidados, velar, ¿no? Estar atento, porque a veces nosotros estamos tan atentos a los demás, pero en este caso Jesús llama la atención de uno mismo, que estemos atentos de nosotros mismos. Hay un texto de Pablo que dice que nos debemos probar si nosotros cómo estamos. Tal cual, es decir, es un examen. Como un autoexamen. Podemos llamarlo introspectivo, no sé qué palabra. No es tanto al punto de calificar o al punto de eliminar o eliminarse, sino el tema de poder ver qué mejorar, en qué crecer o qué cosas desarraigar. ¿no? Tal cual, qué cosas nos están haciendo limitando, daño, ¿no es cierto? Limitando, perfecto. Entonces, esa es una mirada introspectiva. Jesús nos dice que tengamos cuidado de que nuestro corazón no se cargue de tantas preocupaciones de la vida. Dice, por ejemplo, en Lucas 21:34. En este evangelio dice también, tengan cuidado porque de repente puede ocurrir alguna catástrofe en su vida de improviso y ustedes no están preparados para esto. Entonces, nos dice Jesús, un tiempo, que nos tomemos ese tiempo para mirarnos y ver cómo vamos en la vida, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Otra mirada. ¿Cuál es la otra mirada? Bueno, la otra mirada que me gustaría de repente, por ahí uno dice es importante mirarse a uno a sí mismo primero. Por ahí, más que una calificación de qué va primero y qué va después, sino se pone un orden. Sí, vamos a decir, hay 3 miradas. Exacto. Y el orden en que las hagamos. Esta es otra mirada. Esta es otra, sí. De las 3. Porque puede para cualquiera sonar como egocentrismo. Primero yo. Aunque en realidad hay cosas que las tengo que hacer primero para mí, porque si no, después para los demás no funciona. Pero en este caso, no vamos a buscar una prioridad de una mirada sobre la otra, sino presentarlas. Otra de las miradas sería el hecho de poder mirar hacia los demás, hacia afuera de mí mismo, ¿no? O sea, hacia mi costado. Hacia mis costados, exactamente. Primero miré hacia adentro, ahora miro hacia el costado. Es decir, una mirada lo llamaríamos también horizontal. Horizontal. Alguien que está junto a mí y que también puedo afectar con mis palabras para bien o para mal. Con mis hechos. Tal cual, pero además para salir un poco de mí mismo. Exacto, para salir precisamente de ese egocentrismo donde uno a veces también cae. Hay 2 cosas que podemos hacer con esa mirada horizontal, es decir, no solo evaluamos la situación de cómo estoy en mi relación con el otro, exacto, sino también el otro puede hacerme aportes importantes para después volver a hacer esa mirada introspectiva. Exacto. Entonces eso es como una retroalimentación. Exacto, eso es lo que a nosotros a veces nos cuesta. Para aquellos que trabajan en equipo, les va a sonar muy conocido este tema de la retroalimentación. ¿Por qué? Porque yo necesito del trabajo del otro para mejorar el mío. Tal cual. Pero a la vez, el mío tiene que estar hecho para que el otro funcione y a la vez en su conjunto, nuestro trabajo sea eficaz. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aunque mi trabajo sea individual, aunque yo trabaje, digámoslo así, sola, independiente, y no tenga a personas bajo mi responsabilidad, siempre estoy en contacto con los demás. Y en este punto, Jesús
tiene algo para decirnos, ¿eh? Él totalmente, cuando nosotros vamos leyendo los evangelios, él todo el rato instaba a los discípulos a que miraran, que había algo más allá de lo que ellos simplemente veían a la vista, que había gente necesitada, que requería de que se le hablara acerca del reino. Bueno, tenemos una tercer mirada que revisar, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Muy ¿Te bien. parece? Sí. Vamos a la pausa. Angustia, sufrimiento, la noche no pasa y hoy lloro, problemas, dolores, ¿dónde está la solución? No existe. ¿Quién puede encontrar la paz en este mundo aquí? No existe. Entonces me pregunto, Señor, ¿cómo podré vencer tantas luchas? Necesito aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Mi corazón se cierra, sentimientos que nunca probé lo hieren. Despacio se va abriendo a la luz manantial que lo alivie. Debo aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Y en sufrimiento nacerá la esperanza y el coraje. Voy a esperar y aprender junto al pie de esa cruz. Yo voy a aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Yeah. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Debo aprender a confiar. Para sentir calidez en el corazón, chocolate bíblico. Hola, aquí estamos después de esta segunda pausa. Queríamos seguir contando un poquito acerca del tema de la reflexión. Espero que les haya gustado los bloques anteriores. Recuerdan, estuvimos hablando de que hay 3 miradas en esto de reflexionar. Y hablamos de que la reflexión es
es una forma de pensar un poquitito lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos para mejorar en nuestro modo de hacer las cosas y muchas otras cosas más. Pero en realidad queremos enfocarlos desde el punto de vista bíblico. Dijimos que la Biblia nos aconseja hacer 3 miradas. La primera de la que estuvimos hablando es la mirada interior o introspectiva o mirarnos hacia adentro. La segunda mirada dijimos que tenía que ver con mirar hacia el costado, el horizontal, hacia el otro, el que tengo al lado. Hacia nuestros pares. Hacia nuestros pares, correcto. Y entonces la tercera mirada, Mari, ¿qué te parece? Así es, la más interesante tal vez porque es la que nos ayuda a tener el equilibrio justo en las otras 2 miradas anteriores. Por eso también decíamos en principio de que no pasaba porque esta mirada va primero y la otra mirada va después. Tal cual. Pero bueno, tenemos que presentarla de a una, no podemos presentar las 3 a la vez. Entonces, esta mirada creo que si vamos por la importancia es la más importante, porque es, como dijimos, la que nos da el equilibrio en las otras 2 miradas, ¿sí? Es la mirada hacia arriba, hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios, hacia el Todopoderoso que, como hemos visto en otros programas, en su gran amor se acercó a nosotros para mantener esa comunión, para restablecer la comunión con nosotros, para ayudarnos, para guiarnos, para orientarnos. Y eso hace de que después, luego, al manejar nuestra mirada hacia adentro, nuestra introspección o la mirada hacia los demás, sea de forma equilibrada, ¿no? Sí, pero tengamos en cuenta también que es muy interesante esta mirada, Sí. porque es la mirada que justamente es la que mejor nos hace. Exacto. Esta Porque es la mirada que más nos acaricia. Exacto, es la mirada más mimosa, digamos. Ujú, así es. Porque cuando nosotros reconocemos que Dios nos ama, entonces cuando miramos hacia arriba, miramos diciendo, Señor, quiero que me digas qué puedo hacer mejor, porque Bien. solo tú me puedes ayudar a hacer mejor las cosas. Y esa mirada es también curativa, porque entonces primero reconocemos que Dios, que solo no podemos hacer, digamos, todo y bien, Ujú. entonces nos acerca más a Dios. Y es justamente la mirada que Dios quiere que tengamos, porque Él está deseoso de atendernos para ayudarnos en nuestras Así es. vicisitudes. No solo tienen que ser Exacto. dificultades, también en nuestras Exacto. alegrías, porque Dios disfruta con nosotros en nuestras alegrías. Exacto. De hecho, es eso lo que Jesús nos vino a enseñar cuando se hizo carne, ¿no? Ay, y de paso, ¿Cómo? me estoy Exacto. acordando, Mari, que no nos podemos olvidar de contarles a nuestros oyentes que el Apocalipsis tiene un ejemplo maravilloso de esta mirada. Ujú. A veces tomamos el Apocalipsis como un libro, un poco, ¿no es cierto? Lleno de cosas Lleno raras. de cosas raras, muy simbólico, que vaya a Inexplicables. veces inexplica. Pero en los primeros capítulos, justamente se nos dice que Jesús les propone a la iglesia y a los individuos de las iglesias hacer estas miradas. Ujú. Y esta mirada es, Jesús se acerca y dice, mira, yo te conozco, yo sé que Ujú. necesitas esto. Exacto. Pero estos cambios que tú necesitas no los puedes hacer sin mí. Así Ujú. que por favor, mírame a mí porque yo estoy dispuesto a ayudarte a cambiar y ayudarte en el proceso de mejorar todas esas Ujú. cosas que te faltan. Pero entonces, esta mirada de reflexión hacia arriba, ¿no es cierto? Ujú. Es enriquecedora. Pero la tenemos que En hacer con gran manera. Dios. Exactamente. Porque es una ida y vuelta, como Ujú. dijimos hace un rato, ¿recuerdas en el otro bloque? Sí. Es decir, yo me miro a mí mismo, miro a mí un costado y el del Claro. costado me ayuda a lo mejor a volver a mirarme a mí misma, pero ahora cuando vuelvo, o a mí mismo, pero ahora cuando vuelvo para mirar para arriba, también es un ida y vuelta, es decir, Exacto. yo miro a Dios y Dios me mira a mí, pero en esas miradas recíprocas yo vuelvo a Ujú. revisarme. Exacto. Pero a veces, cuando nos falta esta mirada de arriba, tenemos dificultades. Ujú. La dificultad mayor que tenemos es que a veces nos deprimimos porque nos encontramos faltos E incapaces, ¿no? e incapaces, Incapaces. tal cual. Entonces, cuando nos vemos con esto de esta manera, si no tenemos esa mirada de Jesús de arriba que nos dice, no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte, Ujú. entonces puede que nos
bajoniemos, solemos Exacto. utilizar la expresión, ¿no es cierto? O nos vengamos abajo, nos derrumbemos un poquito, Nos desanimamos. nos desanimemos, ¿sí? Ujú. Entonces, la idea es que no nos olvidemos que cuando reflexionamos tenemos que hacer estas 3 miradas. Ujú, exacto. Muchas veces nos quedamos ahí nomás, ¿no? Sí. Estoy mal y yo estoy mal. Y nadie me entiende, nadie me escucha, Dios se olvidó de mí y yo soy yo. Y no salimos del yo, ¿no? Del yo. Pero la forma de Sí. salir, dijimos recién, es Es reflexionar hacia hacia el costado afuera y y hacia hacia arriba. Entonces, y después volver otra vez claro, adentro. la otra mirada que quedaría estancada sería no en mí misma. Esto es como para dar un contraejemplo de cómo usamos mal esas miradas. Bueno, de repente, no, porque el otro me trató mal, porque el otro está equivocado, porque el otro está haciendo mal. Y por eso, ¿no? Y porque el otro. Entonces me olvido del yo, de lo que yo estoy haciendo o de lo que yo en lo que yo podría estar fallando o en lo que yo podría estar mejorando a mi prójimo. Porque puede ser de que me haya mirado mal. Pero Sí. tal vez es porque está mal y no porque me miró a mí mal, sino porque está mal y Bueno, necesita a alguien, Tal ¿no? cual. O sea que forma parte de que a medida que nosotros hacemos esta especie de reflexiones Ujú. introspectivas y a la vez hacia los costados, hacia arriba, nos vamos dando cuenta de que a veces todos tenemos actitudes o comportamientos que son similares cuando estamos Así ante es. Determinados conflictos. Eso. Y cuando nosotros logramos entender que a veces nuestras reacciones parten de alguna situación porque hemos reflexionado sobre ello, entonces a veces al mirar al otro podemos entender al otro su reacción y a veces nuestra forma de juzgar puede que sufra un cambio. Exacto. Y un cambio que esperemos que sea positivo, porque si es positivo, como Ujú. dijiste bien recién, podemos acercarnos al otro Exacto. para ayudarlo a superar más rápido a lo mejor esa dificultad por la que nosotros ya logramos reflexionar y verla desde otro punto de vista, ¿no? Y de paso, eso sí o sí, no tiene vuelta, no tiene contradicción ni opuesto. Sí o sí nos ayuda a crecer. Pero Cuando por ayudamos supuesto, a alguien, sí ¿a o quién no sí. le gusta estar leyendo, por ejemplo, las reflexiones que otros han hecho justamente en estos momentos y se les ha ocurrido escribir algo Ujú. que comparten con otros y por ahí Facebook Otros- es muy Facebook Ujú. y las redes sociales y cualquier otras redes que podamos imaginarnos, inclusive familiares. Ujú. Nos gusta estar diciendo todo el rato, vos sabés lo que a mí me pasó. Y en Ujú. base a lo que a mí me pasó, o en base a lo que leímos que a otro le pasó, Exacto. o que escuchamos que a otro le pasó, Yo puedo tomar de allí alguna herramienta, exacto, o para tomar obtener. alguna otra decisión, ver que existen otros caminos, ¿no? Que no parece, o sea, no es que estoy condenada a una sola situación, que mi cambio de actitud puede cambiar muchísimo los resultados de lo que yo estoy viviendo. Bueno, esto es interesante, me Ujú. parece a mí, que tengamos en cuenta. Y por eso me parece que es bueno que ahora, después de hablar de las 3 miradas, nos enfoquemos un poquitito en dar algunos ejemplos de cómo podemos hacer introspección, Exacto. mirar hacia los costados o lo que fuere. Ujú. ¿Cómo podemos hacer este tipo de reflexiones o meditaciones? Vamos a una pausa entonces y volvemos. Mi alma canta al Señor, pues pámpano yo soy, buen fruto quiero llevar y a Jesús proclamar, conectado a la vid, seguro de seguir como extensión de su amor, floreciendo al sol.
porque nos importa que disfrutes. Chocolate Bíblico. Hola amigos, aquí estamos de vuelta con Chocolate Bíblico. Mari, ¿nos querés recordar por favor cómo comunicarse con nosotros? Así que pronto lapicera, lápiz, lo que tengan a mano para trabajar. Muy bien, lo pueden hacer entonces a través de llamadas, mensajes, textos de WhatsApp, a través del 343-456-8530. Repito otra vez, 343-456-8530. Nuestra página de Facebook, facebook.com/Nuevo Tiempo Libertador. Y por supuesto, desde aquí de nuestra radio, FM 92.9 Nuevo Tiempo Libertador. Bueno, Mari, decíamos en el bloque anterior que tenemos 3 formas de reflexionar que nos propone la palabra de Dios, es decir, la Biblia, y en particular estuvimos hablando que a veces suelen surgir algunos problemas para poder llegar a reflexionar. ¿Cuáles pueden ser algunas, qué ideas prácticas podemos, antes de hablar directamente de los problemas, qué ideas prácticas nos pueden resultar útiles para reflexionar? ¿Qué te parece? Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que por lo general reflexionamos después de que nos equivocamos. Entonces una cosa que nos puede servir siempre es acordarnos que nos hemos equivocado, no importa de qué nos equivocamos. Anticiparnos quizás. Exacto, aprender a recordar que somos vulnerables y que antes de tomar una decisión, por más bien que me parezca, porque hay cosas muy buenas, pero que a veces Dios no quiere que tomemos ese camino porque tal vez no vamos a crecer, no vamos a aprender, no vamos a desarrollar otras áreas de nuestra vida que Él quiere, ¿no? Entonces, recordar de que somos vulnerables y que aún con cosas nuevas nos podríamos equivocar, cosas buenas, nos podríamos equivocar. Entonces, qué bueno sería, sí, yo sé que esto es bueno, pero, Señor, ¿habrá algo que después va a salir perjudicado o alguien, o yo misma, o yo mismo? Sí. Tal cual, pero también claro, tenemos que tener en cuenta que hay consejos que nos pueden dar otras personas. Exacto, o sea, hay cosas No quiere que decir son, que les tenemos que hacer caso. por supuesto, en absoluto, ni tampoco tengo que ir y contarle todo a las otras personas. Tal cual, pero porque hay cosas que son íntimas sí, para con Dios y conmigo y nada más, o con mi entorno familiar más cercano, ¿no? Entonces, más íntimo. Pero qué importante es saber de que yo le puedo preguntar a Dios antes de que, por más que esta idea me parezca bien, le pregunto a Dios le pregunto a una persona que me conoce, que tiene un criterio objetivo de mí, o a alguien que tal vez no le pregunte de mí, le voy a preguntar de qué opina de tal cosa. pero eso en general, yo estoy pensando que ese tipo de reflexión la tenemos que hacer cuando tenemos alguna cosa que tenemos que planificar. Pero la reflexión por reflexión en sí, es decir, hacer un alto en la vida Eso, y que me provoque, otra cosa me provoque una reflexión. Por ejemplo, estoy pensando que es muy interesante cuando yo tomo la palabra de Dios, la Biblia, leo algún pasaje y me hago un alto y digo, mira esto, qué interesante, no lo había visto desde ese punto de vista. ¿En qué forma el Señor me está queriendo decir que a lo mejor eso me hace bien a mí, ponerlo en práctica? Recuerdo una vez, estábamos estudiando la Biblia con un grupo de personas y una de ellas, que estaba recién iniciándose en el estudio de la Biblia, empezó a decir, sí, pero a mí esas historias de la Biblia que son de gente que vivió hace muchos años no me sirven, no quisiera que tratáramos esos temas porque no le veo necesidad ahora, no le encuentro la practicidad para mi vida en el día de hoy, porque son personas que vivieron hace mucho tiempo. Yo puedo entender a esta persona en el sentido de que muchas veces las historias que describe la Biblia hacen referencia a costumbres de tiempos muy antiguos, que a veces no podemos entender cómo es que se practicaban algunas cosas, que hoy día las consideramos, ni pensamos que siquiera que se practicaban antes. uh-huh. Pero por el otro lado, hay veces que podemos escuchar la historia de vida de alguien, ya sea en la misma Biblia o lo que sea, y extraer algunos pensamientos que nos hagan reflexionar. Uh-huh. Así es. Y también cuando nosotros
solemos asistir si algunos de los oyentes también suelen asistir a reuniones religiosas, espirituales, donde se abre la palabra de Dios y se la lee o se hace una reflexión acerca de la palabra de Dios. A veces son esos momentos en los que el Espíritu de Dios, como hablamos en la charla anterior, del programa anterior, actúa y puede abrir una luz en nuestra mente para, actuar con su palabra en nuestro corazón, despertar la reflexión. Son esos momentos en los que nos vemos, entre comillas, ¿no?, obligados a parar. Porque cuando estamos en un lugar de reunión, en una iglesia o en una casa de familia, en algún grupo. Sí, o incluso en un retiro tranquilo, mirando la naturaleza, de repente un pensamiento nos viene a la mente y nos hace reflexionar. Exacto. ¿Qué hacemos con esa reflexión, con esa meditación? Debemos capitalizarla al máximo. Al máximo, porque son esos momentos los que nos hacen ir adquiriendo perspectivas de la vida. Y cuando Dios pone esos pensamientos dentro nuestro, sea porque llamó nuestra atención a través de un texto bíblico o porque alguien lo está leyendo y está haciendo un énfasis, o pasa alguna otra situación que me hace recordar a tal cosa que yo leí, es ese el momento en el que Dios me está diciendo, ahí es donde tenés que trabajar. Ahí es donde vos tenés que mejorar, o es ahí donde vos tenés que reforzar. Son cosas que tenemos que capitalizar, como bien vos dijiste. Y todo lo que es reflexión nos hace bien. Es como comer chocolates. Es como comer chocolates. Uno se sienta y tenemos que degustarlo. Porque no siempre la meditación es para vernos mal, sino para... No, en absoluto. Para también es importante también es importante poder darnos cuenta de cómo Dios ha trabajado en nuestra vida y cómo la fue cambiando, la fue modelando, y que de esa manera puede seguir haciéndolo hasta lograr la imagen que Él quiere. Sí, pero todo eso se lo permitimos a través de la reflexión. Exactamente. Cuando nosotros no reflexionamos, no podemos dejar que el Espíritu vaya trabajando en nosotros, mostrándonos qué cosas le gustaría a Dios hacer en mí para potenciarme como persona. De paso, entre paréntesis, tiene que ver con el tema, aunque sería un tema mucho más amplio si lo tratáramos separado. La autoestima. ¿Qué sucede con nuestra autoestima cuando nos detenemos a reflexionar en forma habitual, ¿no? Cuando lo hacemos parte de nuestros hábitos diarios. Y hablando de eso, tenemos que hablar de la cotidianidad. ¿Qué pasa con la cotidianidad cuando queremos reflexionar? Estamos tan inmersos en una tarea tras otra que a veces perdemos de vista, sí, correcto, ese alto. O a veces nos viene un pensamiento y no tenemos el tiempo para darnos de reflexionar. O a veces nos ocurre algo y tenemos que seguir involucrados en las actividades diarias y no nos hacemos ese alto. Entonces, nos suelen pasar esas cosas en contra. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de esa historia de la Biblia en el que María y José, los padres de Jesús, decidieron hacer un viaje a Jerusalén? Cuando Jesús tenía 12 años. Ajá. ¿Te acuerdas de ese viaje? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a recordar un poquitito esta historia y entonces sacamos algunas cuestiones allí con respecto a algunos problemas que nos pueden surgir en la cotidianeidad, que nos pueden alejar un poquitito de la reflexión y decíamos, Mari, que la verdad estaba pensando en una historia que nos puede dar una idea un poquitito de lo que significa que nuestra vida cotidiana a veces no nos pueda permitir reflexionar. Y me estaba acordando de la historia de María y José. María y José, los papás de Jesús, los padres de Jesús, en una ocasión en que Jesús cumplió 12 años y fueron al templo a Jerusalén. Pero ese es algo que nos... Vamos a ver si podemos sacar algunas ideas allí. Tenemos para sacar algunos bocados de chocolate. Sabrosísimos. Pero así vamos primero a una pausa y después entonces en el siguiente bloque la contamos. Tú pagaste así por mi corazón y ahora cambios en mis
por mi corazón. Y ahora cambio cenizas por belleza, y mi corona es el perdón. Hoy vivo en tu misericordia, dejo todo mi pesar aquí al pie de la cruz. Cambio cenizas por belleza, y mi corona es el perdón. Hoy vivo en tu misericordia, dejo todo mi pesar aquí al pie de la cruz. Aquí al pie de tu cruz. Dejo todo mi pesar. Tú pagaste así por mi corazón. Y ahora cambio cenizas por belleza, y mi corona es el perdón. Hoy vivo en tu misericordia, dejo todo mi pesar. Cambio cenizas por belleza, y mi corona es el perdón. Hoy vivo en tu misericordia, dejo todo mi pesar, dejo todo mi pesar, dejo todo mi pesar aquí al pie de la cruz. Al pie de la cruz. Abramos juntos este chocolate bíblico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están después de esta última pausa? Ahora sí, Mari, vamos a contar nuestra historia. Sí, porque aquí queremos dejarles algunas cosas para degustar. Y hablando de Exacto, reflexión algunos. espiritual, nos gustaría dejarles algunas cosas que realmente queden en nuestros corazones y sean tan ricos así como comernos un chocolate Así es. lentamente para pensarlo. A ver si esto despierta estos momentos de reflexión luego que puedan compartir con nosotros nuestros oyentes. Tal cual, Que puedan tienen que nos- empezar a contarnos algunas cosas. Ya Ajá. algunos nos han Ujú. empezado a hacer llegar algunas cositas, pero vamos a ir de a poquito. Ya Ajá, dijimos algo así es. en el bloque anterior, pero me gustaría que contemos esta historia. Muy Porque bien. tiene que ver con cómo a veces la cotidianeidad Ujú. nos involucra de tal manera en nuestros quehaceres, ¿no es cierto?, Así es. diarios, que no nos damos el tiempo para reflexionar. Así es. Y parece que está todo bien, ¿eh? Ah, sí. Por Porque nos supuesto, hemos porque no es que organizado. estemos haciendo cosas malas no, simplemente estamos tan Exacto. Estamos- rápido a veces. Exacto, porque estamos llenos de quehaceres
Entonces nos hemos organizado y vamos de acá hasta acá, en este momento, luego lo O otro, porque luego nos lo hemos otro. acostumbrado a tomar decisiones rápidas. Las cosas Exacto. las cosas tienen que ser rápidas, así. A Sí. ver quién piensa más rápido, Claro. quién hace las cosas más rápido. Porque todo hay que es- llegar primero. Y tal cual. Hay que Pero llegar hay que primero. pensar a dónde vamos a llegar primero. Esa es la buena pregunta. No Eso es vamos algo a muy importante. responderla. Exacto. Pero bueno, vamos a nuestra historia. Muy bien. Le contamos un poquitito el contexto que nos dice Sí. la Biblia. La Biblia nos cuenta que había llegado Jesús a su edad de 12 años. Era una Momento edad muy importante, trascendente. trascendente. Esa edad, más o menos ya a los chicos les hace el bar mitzvah en la cultura israelita. Y entonces ellos pasan a ser considerados, digamos, prácticamente ya en la vida adultos. ¿sí? Exactamente. No tienen este impas nuestro De occidental de adolescencia. adolescencia. No. Ello es niñez y adultez. Entonces Jesús ya pasaba a ser adulto. Y entonces, como adulto, era su primer Tenía- momento, digamos así, probablemente de ir hasta el templo de Jerusalén a ofrecer sus primeros sacrificios como Ujú. adulto y a Empezar conocer a al- hacerse responsable a sí mismo de lo que vivía, digamos, a nivel espiritual, ¿no? tal cual, y vemos que lo hizo. Bueno, se nos dice que Jesús viajó en una comitiva junto con sus padres hasta la ciudad de Jerusalén. Había probablemente muchos de las familias que también iban todos juntos porque era una manera de protegerse Ujú. en el camino, ¿no es cierto?, del traslado. Y llegaron a Jerusalén. Y obviamente, ¿qué había de Jerusalén interesante? Bueno, un montón de cosas, pero lo más importante era las actividades que se hacían en Exacto. relación con el templo. Así que lo primero que hicieron fue ir al templo. Y entre los recovecos del templo, que eran enormes, Jesús se distrajo, o mejor dicho, no se distrajo, tenía el interés ya exclusivo de ir y participar de las reuniones con los rabinos, porque obviamente se hablaban temas interesantes que eran de su interés, ¿no es cierto?, Exactamente. religioso. Estaban estrechamente vinculados con su ministerio. Tal cual. Con esto que él iba destapando día a día en su diario vivir para asumir el rol, ¿no? Para el cual él había nacido. Y que la tenía clara al respecto, porque Exactamente. el relato bíblico nos dice que él hacía preguntas específicas a los rabinos en relación con la tarea del Mesías o cosas así, que hacían que Ellos los piensan, que los rabinos estuvieran interesados, Exacto. que un niño de esa edad les le preguntara. preguntaban- y no solamente lo que les preguntaba, sino a la vez luego cómo él mismo respondía a esas preguntas, ¿no? Por su propia reflexión que él ya había tenido del estudio de las Exacto. Sagradas Escrituras. Realmente. Pero nuestro relato tiene que ver con Con otro la otra aspecto, parte. Con la otra parte, Con lo otro- exactamente. lo que sucedía, entre tanto él estaba revelando, digámoslo así, más de su ministerio a los rabinos, ¿no? Sí. Bueno, aunque él no fue tan directo todavía con los rabinos No, en en ese cuanto a momento decir lo de su ministerio. Pero notamos que llegó el momento de que terminaron todas estas situaciones. Jesús se Exactamente. distrajo evidentemente un tiempo extenso en ese lugar y llegó el momento de regresar. Así que los padres volvieron a armar todas las cosas con la comitiva y entonces Reunirse con la gente con la de- que iban a volver en el viaje, porque seguramente o probablemente era la misma gente con la que se había venido. y ya había mucho que preparar, paquetes, a lo mejor para algunos regalos para cosas. llevar a los que habían quedado en el pueblo de donde Exacto. venían, cargar Aquellos- las mulas, en fin, un montón de quehaceres cuando uno Cosas- tiene que emprender un viaje largo, Exacto. Aparte que siempre que es así, ¿qué hace uno? Lleva cosas que en el otro lugar no hay. seguro. Así Y que- envueltos en esto y conversaciones con uno con el otro, a lo mejor, probablemente digo yo, comentando entre sí las cosas interesantes que habían pasado en esos días de viaje, empiezan el viaje. Y cuando están en pleno Pasa viaje, un día. Es interesante esto, ¿no? Porque pasa un día, pasan otro día, van momentos y y momentos. de repente se dan cuenta que no está Jesús. Exacto. ¿Cómo es eso? A ver, explícame, ¿cómo una madre y un padre no se van a dar cuenta que no tienen consigo a su hijo? Bueno, yo he leído de una autora que dice que
los padres estaban tan acostumbrados que Jesús siempre estaba a su alrededor que Exacto. ni se preocuparon Claro, por verificar porque si era no- así. Y claro. es más, como iban en una caravana con mucha gente, pensaron a lo mejor como era muy Jesús solía ser sociable y con los ayudaba niños. mucho a la gente, probablemente estaba con los otros niños Exacto. o con algún otro adulto ayudándolo en alguna situación. Recordemos también que en esos tiempos, sí, hay algunas familias que hoy por hoy, con algunos vecinos, tienen ese relacionamiento bastante íntimo de decir, bueno, listo, si se hizo tarde para que te vayas a comer a casa, te quedas acá y te doy de comer, o sea, A lo no es mejor que, se quedó en el grupo a comer con el grupo con el otro. claro, un poco más atrás, un poco más adelante, entonces, pero pasaron varios momentos, digámoslo así, Y de repente se dieron cuenta de de que efectivamente no es que estaba con otro, con el vecino o con el de más adelante o el de más atrás, ¿no? Bueno, y eso hizo que esos momentos de distracción, de verificar realmente si Jesús venía con ellos, les llevara después una angustiosa búsqueda de varios días hasta que por Exacto. fin lo encontraron otra vez todavía en el templo conversando con los rabinos. Ujú. Miren qué interesante habrá sido la charla de Jesús, que ni los rabinos a lo mejor se fueran a dormir. Exactamente, porque pasó ahí todos esos días que estuvo lejos de los padres, ¿no? Que Y estuvo ahora, separado de los Qué padres. interesante esto. ¿Qué nos dice? Que a veces podemos ser cristianos, Sí, podemos estar haciendo cosas interesantes, así es. involucrados permanentemente en nuestra vida cotidiana. En y el no bienestar nos- de otros, en el- inclusive. exacto. Y no nos damos cuenta que a lo mejor nos olvidamos de Jesús, de invitar a Jesús a que nos Exacto. acompañe en esas actividades cotidianas. Es como Esto que es- yo sé que Dios está. Sí, pero nos olvidamos de decirle, por favor, queremos que vengas Yo con quiero nosotros. que estés. ¿no? Exacto. Son dos Y, cosas distintas. Es como el texto ese que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y sí, Jesús murió por todo el mundo. Pero para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Los que tienen vida eterna son quienes finalmente. De todo el mundo, los que lo acepten, porque Dios no obliga a nadie. Pero de la misma forma, yo sé que Dios está. El detalle es que Dios siempre me sigue en las pisadas, ¿no? Porque Él no me quiere, no le gusta pero de perderme de vista. repente cuando Pero él nosotros le no lo gusta que estamos lo diciendo, invitemos. tal cual. A Él le gusta que lo invitemos, que le abramos nuestro corazón, que seamos nosotros los que abramos finalmente la puerta, porque es el único paso que tenemos que dar nosotros. Pero más que eso, Mari, yo creo Ujú. que podemos decírselo así a nuestros oyentes. Le podemos decir, a Jesús le gusta que nosotros no necesariamente lo invitemos a estar con nosotros cuando nos arrodillamos a hacer una oración, Ujú. sino cuando mientras pensamos junto con Él. Exacto. Le decimos, En nuestro diario "Señor, vivir. exacto, ahora tengo que hacer esto". A mí, ¿sabés cómo lo hago yo, no? Ujú. A mí me gusta, por ejemplo, estoy teniendo que planificar el almuerzo y le digo, ay, Señor, no se me ocurre, ¿qué hacer ahora? Y de repente le digo, ¿qué se te ocurre que podría cocinar? Una cosa tan sencilla como tan esa, simple. Mari. A y veces, ni te das idea las Sí. cosas interesantes que Sí. surgen de esa conversación. realmente, Dios, si nosotros pudiéramos tomar conciencia de que Dios está tan cerca y mucho más cerca de lo que nosotros nos podríamos llegar a imaginar. No tendríamos que pasar por el tiempo de angustia como pasaron Exacto. los padres, María y José. ¿Y cuántas veces lo hemos pasado nosotros? Cuando a veces una situación la vemos venir y ya nos angustiamos. Y todavía no sucedió, solamente la vemos venir, ¿no? ¿Qué manera tenemos de fascinarnos con nuestras angustias? No, pero aparte de eso, qué triste que es que a veces no nos demos Ujú. cuenta que todas las actividades cotidianas las podemos hacer con Dios a nuestro lado. Cuando Y nos entonces enfermamos, así lo tenemos cerquita ¿no? para reflexionar y todo. Las muchas cosas, ¿no? veces cuando nos enfermamos, y a veces puede sonar extremo, ¿no? Pero si yo me enfermo y tengo una terrible obstrucción intestinal, cuando voy al médico y me lo dice, ¿no? Pero previo, todas mis molestias, ¿se las puedo decir a Jesús? Por supuesto, a él claro que les interesan. Exacto, o sea, me duele la cabeza, ¿por qué no puedo decirle a Dios que me duele la cabeza? Así como a veces le pido a Dios cosas grandes, ¿por qué no le puedo pedir a Dios de que me siento mal y no sé de qué es?
y bueno, sé que tengo que ir al médico, entonces ayúdame a ir al médico a darme el tiempo. O sea, ¿por qué no hacer de esa comunicación con Dios como cuando hablo con una persona, ¿no? Como un amigo, como alguien que sabe lo que yo estoy viviendo, porque realmente lo sabe. Y más que eso, Mari, Dios sabe muchas cosas que si se lo permitimos, Él nos podría estar Inclusive. diciéndonos o Exacto. mostrándonos, pero tenemos que facilitar ese diálogo. Dios está dispuesto y ese es el chocolate bíblico que tenemos que quedarnos hoy. Es que Dios está dispuesto a estar con nosotros en nuestra cotidianeidad. Así es. Así que, ¿qué podemos decir entonces hoy para finalizar nuestro programa? Que no nos olvidemos que la reflexión tiene 3 miradas. Una mirada interior, una mirada hacia nuestros lados y una mirada importantísima hacia arriba. Y que estas 3 miradas nos tenemos que retroalimentar. Así es. Es decir, cuando yo miro hacia mi costado, el del costado puede ayudarme a volver a mirarme a mí mismo. Y cuando miro hacia arriba, otra vez puedo volver a mirar para adentro. Pero en todo esto que sea para crecer y para entender que Dios me valora porque quiere que cada vez que me mire para adentro, me mire como Él me ve. Y esa es la mejor mirada, Mari. No hay otra mirada como cuando Dios me mira, porque sabemos que es una mirada que Él hace con amor. Realmente me gusta reflexionar y espero que nuestros oyentes tengan una idea de lo que pudimos hacer en estos pocos minutos de dejarles acerca de la reflexión. Y a lo mejor alguno de ellos quiere compartir con nosotros qué cosa, ¿no es cierto?, le ayuda a reflexionar desde estas formas que nos propone la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a continuar en nuestros próximos programas presentando puntos en los que reflexionemos. Tal cual, Mari. Esto es Chocolate Bíblico. Y no se olviden, nos encontramos en el próximo programa. Esto fue Chocolate Bíblico, un espacio de reflexión para sentirte bien y pensar cómo Jesús puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Que tengas una buena semana llena de bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.